Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Pentón. Bienvenidos a mis espacios aquí en YouTube, también en Facebook. Y quiero compartirles la conferencia de prensa de la subsecretaria de los Estados Unidos, Emily Mendrala. Ella estuvo hablando hoy sobre la reunión que tuvo lugar, primero la reunión que tuvo lugar en Panamá, pero varios periodistas le preguntamos sobre la reunión que tuvo lugar aquí en Washington ayer entre Cuba y los Estados Unidos. Se habían llegado a algún acuerdo, etcétera. Les voy a compartir la conferencia de prensa completa. Por favor, compartan este video para que las personas que vengan llegando puedan saber en propia voz de los funcionarios del Departamento de Estado qué fue lo que se negoció, y después, bueno, les voy a hacer un breve comentario. Mm, Ha sido realmente frustrante el tratar de pedirle información al Departamento de Estado sobre estas negociaciones que llevan adelante con Cuba, porque no quieren hablar, no quieren contar qué es lo que están negociando. Mario, desgraciadamente, están negociando nuestra libertad, están negociando con nuestro pueblo. Por eso es que no quieren hablar. También fue así cuando el restablecimiento de las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Ya habían confabulado todo el programa y ahora lo hacen igual o parecido. Y los periodistas, como van a ver, al menos a los que les permiten hacer preguntas, pues han pedido que por favor den más información, y ellos no quieren. Por favor, comparte este video, ayuda a que muchos más cubanos sepan lo que está pasando. Si todavía no estás suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube, Mario J. Pentón, también en mi página de Facebook. Si le das seguir, pues podrás estar al tanto de todo lo que sucede en Cuba y en el sur de la Florida. Les comparto la conferencia de prensa. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos por unirse hoy a nosotros mientras brindamos un comentario de la conferencia ministerial sobre inmigración y protección, de la que el secretario de Estado Blinken fue coanfitrión en Panamá esta semana. El 19 y 20 de abril, el secretario Blinken y nuestra delegación de los Estados Unidos, junto a representantes de alto nivel de más de 20 países del hemisferio occidental, participaron en esta conferencia ministerial. Los Estados Unidos continúa trabajando con líderes de Panamá y de toda la región en reconocimiento de nuestra responsabilidad compartida para abordar el desplazamiento forzado y gestionar la migración irregular. Nuestro objetivo colectivo, tal como lo expresamos en octubre luego de una conferencia ministerial sobre inmigración y protección en Bogotá, es una respuesta regional coordinada a la migración irregular. En esa ministerial, el secretario Blinken habló sobre nuestra responsabilidad compartida para enfrentar el desafío migratorio en todo nuestro hemisferio. Enfatizó que además de proteger la seguridad de nuestras fronteras de manera segura, ordenada y humana, debemos trabajar juntos para garantizar el bienestar de las millones de personas en todo nuestro hemisferio que dejan sus hogares en busca de una vida mejor. Esto significa mejorar la forma en que gestionamos la migración y atendemos las necesidades de protección de las personas más vulnerables de nuestro hemisferio. Eso también requiere un esfuerzo a más largo plazo para abordar las causas fundamentales que motivan la migración irregular. Ahí está, con sus propias palabras, parecidas a las demás administraciones. Requiere un esfuerzo a más largo plazo. 62 años es poco. Tenemos que llegar al centenario y después continuaremos con el filantrófico y sensible discurso, pero con el mismo requerimiento de más largo plazo. Si bien es cierto que la dictadura es la causa principal, con la frontera de los Estados Unidos abiertas y con 20,000 visas anuales, concientizar a los cubanos es un gran problema. Un gran problema que no está en los Estados Unidos.
sino dentro de la isla. Concientizarlos que nuestro problema es la dictadura y su estructura de poder ausente de democracia, y que cambiando el poder solucionaríamos el desajuste. Hacer que el cubano entienda será una tarea casi imposible. Menciona una serie de organizaciones responsables de las economías mundiales y después los más vulnerables. Y los más vulnerables continúan sufriendo estas maniobras políticas y los más vulnerables perpetúan sus miserias y los más vulnerables se les privan de los derechos humanos, como en el caso de Cuba, sometida por 62 años a la opresión, la falta de libertad y la ausencia de todos los derechos, sin el condicionamiento político. Mejorando las oportunidades económicas y la seguridad, combatiendo la corrupción y mejorando la gobernabilidad democrática para que los países de la región respondan mejor a las necesidades de sus ciudadanos. Buscamos una mayor cooperación regional entre los gobiernos, el sector privado, los bancos de desarrollo y la sociedad civil para contribuir a una base para crecimiento y la oportunidad inclusivos y a largo plazo en las Américas. En la ministerial, el secretario Blinken y sus homólogos de toda la región se reunieron con organizaciones, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional de Migración y UNICEF para hablar sobre las formas de enfrentar los desafíos que plantea la migración irregular y apoyar a las personas más vulnerables de la región. Como dijo el secretario Blinken en la ministerial, instituciones como estas fueron creadas para ayudarnos a enfrentar desafíos demasiado grandes para que incluso nuestros países lo resuelvan juntos, que es exactamente el propósito de esta ministerial. En esta ministerial, el secretario Blinken también habló sobre la meta de los Estados Unidos de abordar la migración en la cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio. Una respuesta insustancial, cargada de demagogia. Continuación de lo que comenzó en el 1959 cuando Fidel Castro toma el poder por medio de la violencia. Nada concreto responde. La trampa creada por el presidente Barack Obama para establecer las relaciones en base a la ambición política personal, obviando el respeto al pueblo de Cuba. Para el gobierno norteamericano, para Obama, para el Partido Demócrata, fue un glorioso acto de izar las banderas cubanas y norteamericanas con los mismos soldados que la arriaron y también con la misma dictadura y con los motivos por los cuales se realizó la maniobra. Todo eso está más vigente que nunca. La violación flagrante o la negación, mejor dicho, de los derechos humanos y el poder en manos de un partido totalitario. ¿Dónde está la gloria de tal acto? ¿En legalizar la dictadura? ¿En conceder el triunfo de la revolución de Fidel Castro? Con sus propias palabras. Continúa válido el chantaje de Fidel Castro y su Partido Comunista. Continúa la perversidad del extinto dictador hasta alcanzar en el 94 el tratado de las 20.000 visas mediante el chantaje sucio de abrir la frontera y lanzar a los cubanos a una aventura suicida, objetando que los cubanos tenían deseo de irse del país. Perverso acto. Como único se resuelve la situación de la migración
es cerrando las fronteras a toda emigración ilegal. Cuando todos sean devueltos a sus respectivos países, principalmente los cubanos, ya no se lanzarán en estos hechos suicidas. Pero mientras los dos gobiernos se aprovechen de esta desgracia convertida en inescrupuloso negocio, continuarán los sufrimientos de los más vulnerables, a los que hace referencia Emily Mendrara y la secretaria adjunta, y que según sus declaraciones les causan tantas preocupaciones. Ahora veamos una parte de la conferencia de prensa de Josefina Vidal hace algunos años atrás, cuando se restablecían las relaciones. Y comparemos. Quizás otros cubanos, no yo por supuesto, encuentren algún progreso. Siempre recordando que de aquellas conversaciones a esta, los muertos, las familias separadas, el capital de los coyotes y de los abogados de los Estados Unidos que se dedican a estas cuestiones, ha aumentado considerablemente. Prevención de derrames de petróleo en las operaciones de perforación en aguas profundas, sobre correo postal, y lo que estamos haciendo es continuando algunas de estas reuniones. Por ejemplo, vamos a tener en las próximas semanas un encuentro técnico sobre prevención de fraude migratorio. Esto es algo que hemos hecho ya anteriormente. Pero también vamos a ampliar un poco la gama de temas sobre los cuales vamos a hablar a nivel técnico. Y, por ejemplo, en las próximas semanas vamos a tener algunas de estas reuniones que van a ser nuevas. No las hemos realizado con anterioridad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre información y telecomunicaciones a nivel oficial entre representantes del Departamento de Estado y representantes de distintas agencias gubernamentales cubanas. Vamos a hablar por primera vez de áreas marinas protegidas, un tema de suma importancia para Cuba y para Estados Unidos por nuestro interés en la preservación y protección del medio ambiente que compartimos. Vamos a hablar por primera vez sobre derechos humanos. Ya Cuba había propuesto en julio del año pasado al gobierno de Estados Unidos comenzar a tener una conversación civilizada, respetuosa, recíproca sobre los derechos humanos. Hemos recibido con satisfacción la aceptación de esta reunión por parte del Departamento de Estado. Todavía no tenemos fechas específicas. Estamos intercambiando ideas, pero tenemos que chequear ambas partes los calendarios de los altos funcionarios de Cuba y Estados Unidos que van a participar. Eso es lo que le puedo decir. Mire, yo entiendo que hay otros países que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos independientemente de que están en la lista de estados patrocinadores de terrorismo. Pero para Cuba es una cuestión, yo diría, que de justicia. O sea, como Cuba está tan convencida de que nunca debió formar parte de esta lista limitada, pequeña, reducida de países, y que hoy en día tampoco se sostiene que se mantenga nuestro país, para nosotros se trata de una cuestión de ajustarse a la realidad y de hacer justicia. Por tanto, para nosotros yo diría que desde un punto de vista moral, ético, es muy importante abordar este asunto de modo que cuando restablezcamos relaciones estemos dando inicio a una verdadera nueva etapa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sobre bases distintas, sobre bases sólidas, que de verdad representen un cambio cualitativo en el tipo de relación que en estos días estamos discutiendo para comenzar a construir. De eso se trata más bien, por nada.
Quería saber si en esta discusión de hoy las autoridades de Estados Unidos les han explicado a ustedes, los cubanos, cuáles son las condiciones que ustedes tienen que reunir para salir de esa lista de una buena vez. Gracias. Hemos hablado del tema, por supuesto, no solo ahora. Yo creo que llevamos más tiempo hablando de este tema porque es un asunto que cuando hemos empezado a hablar ya desde hace unos años, Cuba siempre ha puesto sobre la mesa, ha sido, yo diría que un tema recurrente en la agenda del lado de Cuba, incluso en una etapa anterior, ¿no? Cuando todavía no se había tomado esta decisión histórica de dar un cambio a nuestras relaciones. Hemos hablado sobre el tema, pero bueno, como es un asunto que compete únicamente a las autoridades de Estados Unidos, porque es una ley de los Estados Unidos, es un ejercicio que se realiza por el gobierno de Estados Unidos, yo prefiero dejar ese tema en manos de los representantes del gobierno de Estados Unidos para que decidan si desean abordarlo y con qué nivel de detalles. Muchas gracias a todos. Gracias. Ha sido un gran placer estar con ustedes y espero que nos volvamos a ver en mejores condiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you very much, everybody. Thank you. A las necesidades de sus ciudadanos. Buscamos una mayor cooperación regional entre los gobiernos, el sector privado, los bancos de desarrollo y la sociedad civil para contribuir a una base para crecimiento y la oportunidad inclusivos y a largo plazo en las Américas. En la ministerial, el secretario Blinken y sus homólogos de toda la región se reunieron con organizaciones, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional de Migración y UNICEF para hablar sobre las formas de enfrentar los desafíos que plantea la migración irregular y apoyar a las personas más vulnerables de la región. Como dijo el secretario Blinken en la ministerial, instituciones como estas fueron creadas para ayudarnos a enfrentar desafíos demasiado grandes para que incluso nuestros países lo resuelvan juntos, que es exactamente el propósito de esta ministerial. En esta ministerial, el secretario Blinken también habló sobre la meta de los Estados Unidos de abordar la migración en la cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio. En la cumbre se abordará nuestras democracias, la lucha contra la corrupción, la creación de resiliencia en nuestros sistemas de atención médica, la promoción de un crecimiento económico más equitativo y la lucha contra la crisis climática, lo cual contribuirá a nuestro trabajo continuo para abordar las causas fundamentales de la migración irregular. En la cumbre también destacaremos la acción conjunta sobre migración irregular y asilo, como consagrar compromisos regionales integrales para los esfuerzos de estabilización, la aplicación humana de las leyes de inmigración y vías seguras y legales para la inmigración. A través de una declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, trabajaremos con socios con el fin de establecer principios compartidos para dar una respuesta colaborativa y coordinada a la migración y el desplazamiento forzado. Dicho esto, le paso la palabra a mi colega, la secretaria adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Marta Yus. La primera pregunta será para Yuniesky. Adelante, Yuniesky. Secretaria, buenos días. Mis preguntas son relacionadas a la reunión que ocurrió ayer en Washington entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. ¿Hubo algún acuerdo conciso de forma bilateral en la reactivación completa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba o en la reactivación del programa de reunificación familiar mediante parol para cubanos? Gracias por la pregunta. Las conversaciones sobre inmigración brindan una oportunidad para discutir sobre temas migratorios entre Cuba y los Estados Unidos
Estas conversaciones representan una continuación de nuestras interacciones de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Las conversaciones sobre migración evolucionaron a partir de diálogos bilaterales de 1984, convirtiéndose en un evento bianual tras la firma de acuerdos de 94-95. Si bien las conversaciones se detuvieron en el pasado, se han llevado a cabo con regularidad desde 1995 a lo largo de múltiples gobiernos y han contribuido a una relación estrecha entre la guardacosta y sus contrapartes en Cuba para mantener conversaciones acerca de migración segura, ordenada y legal, especialmente en el área marítima. Otra vez, hay una frase que se ha extendido dentro de la oposición cuando se reúne la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado o de Ministros para resolver los problemas del país. Los opositores exclaman, más de lo mismo. Eso sucede ahora con las conversaciones migratorias entre la dictadura castrocomunista y el gobierno de los Estados Unidos. Más de lo mismo. Solo que ahora es aplicable a la administración demócrata encabezada por Joe Biden o Biden. Y repito, más de lo mismo. Desde que Fidel Castro tomó el poder por medio de la violencia y se iniciaron las expulsiones, los éxodos, las huidas, empleando distintos medios y métodos, así por 62 años los dos gobiernos han jugado a la ruleta rusa con el pueblo de Cuba. Claro, en este caso es el pueblo cubano quien pone la cabeza y los dos gobiernos, el de Cuba y los Estados Unidos, quienes le dan vuelta a la masa del revólver y aprietan el gatillo. Las palabras no resuelven. Vamos al discurso, porque una cosa es el discurso y otra la práctica. El discurso busca la sensibilidad, la compasión, convencer al interlocutor de la acción de la justicia, engañar a las nuevas víctimas, crearle falsas esperanzas. La práctica es el beneficio a la política de ambos estados, sin ir a fondo para resolver la situación y evitar que los cubanos continúen lanzándose al mar, sufriendo unos y muriendo otros, atravesando la selva del Darién o el cruce del río Bravo, entregándose a manos de inescrupulosos traficantes de personas, y cuando logran llegar a los Estados Unidos, caen en manos de también inescrupulosos abogados que los extorsionan, sacándole jugosas ganancias y falsificando pruebas que justifican el miedo creíble. Cientos de los que hacen tales travesías tienen una posición económica que les permite con sus recursos pagar los costosos pasajes, pagar los coyotes o traficantes de personas y también los honorarios de los abogados, y les queda un resto para sostenerse en los Estados Unidos. Bien, pero ¿hubo algún acuerdo en la reunión de ayer? Las conversaciones más que nada tratan de el cumplimiento de los acuerdos que se han llevado a cabo en 84, 94, 95 y 2017.
Bien, eso quiere decir que Estados Unidos restablecerá el otorgamiento de 20.000 visas anuales, como se había acordado en el 94 y se dejó de hacer en el 2018. Nosotros tenemos el compromiso de cumplir con el acuerdo y trabajar hacia el cumplimiento. En la sección consular de la embajada en La Habana fue, como digo, en 2017 y 2018, a partir de los eventos de incidentes de salud anómalos, nosotros minimizamos el staff de la Embajada de La Habana por cuestión de seguridad. El presidente Biden nos ha dirigido de aumentar el staff en la Embajada en La Habana, siempre manteniendo una postura de seguridad adecuada. Y tenemos el compromiso de hacerlo y estamos trabajando hacia cumplimiento, y eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Bueno, ni les voy a poner las siguientes preguntas porque yo creo que a ustedes ya les quedó claro, ¿verdad? Veo muchos de los comentarios ahí y los veo pero muy claritos. No contesto nada. Mi colega Junieski al menos pudo hacerle las preguntas. A mí no me dejaron ni siquiera preguntar y a otros colegas tampoco nos dejaron ni siquiera preguntar. No nos dieron la oportunidad de preguntar. En fin, como les digo, es frustrante el hecho de que el Departamento de Estado no dé información, no responda a las preguntas. La pregunta a Junieski se la hizo 3 veces y se la hizo muy bien. Yo le quería preguntar también por el tema de las deportaciones, si han llegado a algún acuerdo de deportaciones, si lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo podemos tener información de lo que realmente se negoció y se conversó en esa reunión. Pues ellos no responden. Ahí lo tienen. Es el vivo ejemplo. A un colega de CNN y lo mismo le hizo, y la colega de CNN le decía, pero responde la pregunta. Y no responden la pregunta, dan vueltas y vueltas y vueltas y no responden la pregunta. Entonces, bueno, quería compartirles, porque yo sé, a veces ustedes quieren que uno tenga las respuestas en la mano, y a veces es muy difícil, porque con funcionarios de este tipo, que no responden claramente las preguntas, que uno le repite 3 veces, y ellos siguen repitiéndote el mismo discurso que está en un papel escrito, y más nada, pues es muy complicado realmente poder hacer periodismo. Realmente bien frustrante esta conferencia de prensa. El burdo negocio de la emigración, que contribuye a estabilizar el descontento dentro de Cuba y mantener el poder, tiene que cesar. Si los Estados Unidos no son capaces de cerrar las fronteras a toda esta pérfida maniobra, el exilio en Miami, conjuntamente con la sociedad civil dentro de Cuba, tienen que maniobrar para lograrlo, pues atenta contra nuestros derechos. Es un obstáculo que se interpone todo el tiempo en los anhelos de libertad de la nación. Basta ya de palabrerías, de negociar con esta desgracia, de abusar de los vulnerables que tantas veces mencionan en reuniones y discursos que terminan con un banquete. Lo mismo el gobierno de Cuba que el de los Estados Unidos. Déjense ya de abusos del poder. Déjense ya a los Estados Unidos de negociar con la dictadura. Porque en el fondo, todo el tiempo ha negociado con la dictadura. El mayor sostén de la dictadura en toda la crisis viene de los Estados Unidos.
tenemos que buscar una forma de solucionar este problema y que con doble intención o doble propósito, no lo puedo definir, los Estados Unidos dejen de ser enemigos de la sociedad civil cubana. Y recuerden todo, el discurso es una cosa, la práctica es otra.